¿Por qué la reunión por fuera de este ciclo que están realizando con todos los candidatos? Bueno, como en otras oportunidades, el candidato pidió la reunión. En la campaña interna vinieron Talvi, Sanguinetti, Larrañaga, Sartori, y en este caso Martínez le pidió al secretariado, y a cualquier candidato que le pida al secretariado una reunión se la va a dar de forma inmediata, a todos. Eso se lo hemos planteado ayer al propio Luis Lacalle, con quien conversamos. Y era para hablar básicamente de tres temas: trabajo, cómo se construye trabajo en Uruguay, la negociación colectiva y la posición del Frente Amplio, y el tema de derechos humanos, tres temas que para el movimiento sindical han sido centrales a lo largo de su historia. Y en varios aspectos hemos coincidido, naturalmente que en otros hay diferencias y en otros hay exigencias del movimiento sindical. Por ejemplo, en cómo plantea Daniel Martínez la negociación colectiva, nosotros compartimos, porque básicamente el programa coincide con los lineamientos que el movimiento sindical planteó en su congreso. Es decir, que haya negociación por rama de actividad, que se respete a las organizaciones más representativas, que haya negociación tripartita para la fijación de todos los salarios, no de los mínimos por categoría, porque si se fijan solo los mínimos de categoría, el 80% de los trabajadores tiene riesgo de no tener incrementos salariales, y naturalmente donde estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Sobre las tercerizaciones hemos planteado, de hecho ahora hay una movilización en Plaza Independencia, la necesidad de que el Estado, donde tiene un trabajador estable, sea un trabajador del organismo al que pertenece, y no generar prejuicios sobre los funcionarios públicos que son absolutamente negativos y de verdad en muchas veces falsos. Plantear que se van a quitar 50.000 puestos de trabajo de la función pública en 5 años es un planteo que yo no sé cómo calificarlo. Digamos, y acá hemos planteado no solo la necesidad de cuidar el empleo público y la imagen de los funcionarios, porque eso es lo que hace a un Estado más poderoso, sino que hay lugares del Estado donde efectivamente hay déficit de trabajadores. Si ustedes van a las escuelas públicas del interior del país, van a ver escuelas que tienen 400 alumnos, un comedor escolar y a veces un solo auxiliar. Entonces, digamos, también está la defensa de los trabajadores públicos. Y en tercer aspecto, los derechos humanos, que el candidato Martínez se comprometió a continuar con la búsqueda de los desaparecidos y a establecer todos los mecanismos que posibiliten la construcción de verdad y también de justicia, ¿no? ¿Hubo tiempo para hablar del tema de la recuperación de empleo, la creación de nuevos empleos, el tema de la reforma de la seguridad social? ¿Se habló algo de eso? Sí, el tema vital te diría que fue el tema trabajo, construcción de trabajo. Y allí se estuvieron trabajando experiencias sectoriales que en su momento hubo, básicamente cuando se decidió la construcción de las barcazas en Uruguay y de la draga, también algún convenio que hay entre la Cámara Uruguaya del Software y INEFOP para la formación de trabajadores en el área, y que eso podría permitir en el corto plazo la construcción de varios miles de puestos de trabajo. También, obviamente, los miles de puestos de trabajo que va a construir la instalación de UPM2, pero también la construcción del ferrocarril. Y también estuvo arriba de la mesa de que el Uruguay necesita discutir políticas sectoriales para ver cuáles sectores de actividad van a tener mejor posibilidad de insertarse en el mundo para colocar el mayor valor agregado. Hay que saber que la mayor parte de los países del mundo donde hay desarrollo científico-tecnológico, los empresarios invierten una gran suma en investigación y desarrollo. Y acá en Uruguay es casi nula la inversión empresarial en investigación y desarrollo, de forma tal que el Estado tiene que jugar un papel central si efectivamente queremos agregar valor a lo que el Uruguay produce, que eso no es renegar de la producción nacional actual, sino diversificar el valor de la matriz productiva de forma tal de construir trabajo en más de una rama de actividad y en más de un sector de actividad, también aquellos sectores que tienen mucho valor agregado, como por ejemplo el software o industrias de nueva generación, ¿no? En relación al tema de las tercerizaciones, ¿hubo algún cuestionamiento específico a lo que fue la gestión de Martínez en la Intendencia, teniendo en cuenta que ese tema fue uno de los aspectos cuestionados por ADIOM, es decir, el tema de las tercerizaciones y la contratación de privados? Sí, hay un cuestionamiento explícito a la gestión de Martínez, no, a todas las gestiones. Si usted tiene toma-consuma de OCE, que toman solo el consumo de agua de una empresa que se llama OCE y son trabajadores de una empresa privada, nadie lo puede explicar. Si usted los cámaras de un canal de televisión los tuviera como trabajadores privados, con contratos como en algún momento fueron chatarra, no se puede bancar, no se puede solucionar. Entonces, digamos, yo sé que cada vez que planteamos una cosa de esto, algún dueño de un medio se calienta o algún director de un canal se calienta y a veces no vienen más, yo qué sé. Pero preferimos decir la verdad
que andar después por atrás conversando, ¿no? Y la verdad es que en el Uruguay hay una cantidad de tercerizaciones que no se justifican por ningún motivo, ni en el ámbito público ni en el ámbito privado. Entonces, vamos, si hay un trabajador que es de un área específica del Estado, no se encubra esa relación de trabajo. Se tiene que construir como un trabajador público. Ahora, claro, como el sistema político ha decidido generar prejuicios sobre los trabajadores públicos y dar la idea que son una especie de vagos tomando té todo el día que no producen nada para el Estado uruguayo, la verdad que es muy ridículo. O sentir a la ARU que no se debe invertir socialmente cuando lo que el Estado resigna en impuestos para la producción agropecuaria es bastante más importante que lo que destina al MIDES, o lo que destina a la caja militar supera ampliamente lo que se destina a la política vinculada, a las políticas sociales vinculadas al MIDES. Algún día tenemos que hablar en serio de estos temas, porque los déficits no se generan de una sola manera. Y cuestionar el déficit cuando lo generan los pobres y no cuestionarlo cuando lo generan los poderosos no va a ser nunca la voz del movimiento sindical. Hace referencia a lo que dijo Talvi con respecto a los 100.000 funcionarios que están de más en el Estado si se compara con otras economías, con otras naciones. Es absurdo lo que dice Talvi, porque en verdad que el Partido Colorado ya esto lo practicó. El problema es que cambió trabajadores públicos por contratos chatarra en todo el Estado. Y en el año 2005 se regularizaron 10.000 contratos chatarra. Ni uno ni dos, 10.000. Y aún permanecen en el Estado varios miles de contratos de baja calidad. Entonces, claro que las propuestas de Talvi asustan. Yo, funcionario público, me asusto, pero me imagino que el resto de los funcionarios públicos también, porque alguien piensa que en 5 años 50.000 públicos van a generar una vacante y se van a jubilar 50.000 trabajadores públicos. Cuando se dice eso, lo que hay que decir es qué van a hacer con los que hoy tienen un trabajo público pero no son efectivos, tienen un contrato, como dije, eventual y que trabajan en varios. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Les van a dar estabilidad laboral o los van a despedir? Porque esta propuesta parece más un despido que una estabilidad laboral. Entonces, cuidado, cuando se hacen anuncios de este tipo, porque se genera un prejuicio sobre los funcionarios públicos o sobre los sindicatos, bárbaro, el que se lo crea, bárbaro. Pero lo que tienen que hacer los trabajadores organizados es defenderse. Digamos, hay que tomar medidas en defensa propia. Y lo que estamos discutiendo ahora en el movimiento sindical, a partir de estas propuestas, que son las más neoliberales que yo he escuchado en toda la campaña, es defenderse. Y defenderse es mover miles de trabajadores en defensa de la negociación colectiva, de los consejos de salario y de los trabajadores. ¿Va a haber una medida a partir de lo que dijo Talvi? Medida, no. Una gran movilización. Movilización no es igual que parar. Movilización es generar una acción colectiva que probablemente conmueva a la sociedad o intente conmover a la sociedad. Si a ustedes le dicen los trabajadores de las cámaras están en peligro y no se mueven, es que perdieron toda sensibilidad. Yo espero que cuando digan eso, todos los compañeros que están detrás de las cámaras se movilicen. Sus trabajos están en peligro. Y no es por un problema de avance científico-tecnológico, es por un problema de decisión política, de que se quiere tener un Estado pequeño para que el mercado sea el que regule la distribución. Y cuando el mercado intentó regular la distribución en Uruguay, la distribución fue desastrosa. En esa defensa que hace el PCNT, ¿la central sindical va a llamar a los trabajadores a votar por el candidato Martínez? No, de ninguna manera. La central va a decir qué cosas va a defender. Y va a defender los consejos de salarios, que la negociación salarial esté dentro del tripartismo. Cuidado, porque de lo que se está hablando acá es que si ustedes sus trabajos están por encima del laudo de la categoría, que la mayoría debe estar, entonces van a poder laudar en el ámbito bipartito. Cuando esto sucedió en Uruguay, cuando se laudaban los ajustes en el ámbito bipartito, 80% de los trabajadores laudaban por debajo de la inflación. Entonces, es obvio que de esta medicina no queremos tomar más. La conocemos, es una medicina negativa para los movimientos sindicales. Ahora, hasta hace poco tiempo daban ejemplo a Paraguay como un país que generaba mejores condiciones de productividad, mejores condiciones de empleo, mejores condiciones de inversión. Resulta que cuando miramos los números de Paraguay, cayó el producto 3%. Y ahora ya nadie habla de Paraguay. Hasta hace poco tiempo se hablaba de que el equipo económico de Macri era fantástico, formidable eran las palabras. Ahora que la economía argentina está en derrape total, con un déficit impresionante, una inflación desbocada, un dólar altísimo, ¿Argentina es más competitiva? Brasil, ¿está generando mejores condiciones para los brasileños o está generando una sociedad fragmentada? Entonces, cuidado,
De lo que se está hablando es cuidemos el trabajo uruguayo, cuidemos la negociación colectiva. No a quién votar decide cada uruguayo. Y por suerte en el Uruguay elegimos cada 5 años al presidente, al vicepresidente, al total de los legisladores, después a los intendentes, las alcaldías, los ediles, y es lo mejor que le puede pasar a la sociedad uruguaya. Pero el movimiento sindical lo que le tiene que decir a los candidatos con claridad, estas cosas las vamos a defender como sabemos defenderlas, con lucha, con movilización y colocando al movimiento sindical al servicio de los trabajadores, pero sobre todo al servicio de los más débiles. Si bien usted hacía una mención recién, ¿qué valoración le merecen las palabras de la ARU el pasado sábado? Y bueno, es esto que les digo, suban el dólar a cualquier valor, no importa quién paga el precio social. Déjenme crecer a mí financieramente, como si no hubieran crecido, que después vemos cómo se atiende la emergencia de la educación, de la salud y de los más débiles. Y nosotros decimos, no hay cómo ajustar el cinturón de alguien que gana menos de 20.000 pesos. Y en la actividad agropecuaria los sueldos andan en el entorno de 17 a 23.000 pesos. En ese salario, ¿qué se puede ajustar? ¿Cuál es el ajuste que se le puede hacer a ese salario para que el sector agropecuario sea rentable? Entonces, claro que parte de la intervención de la ARU es una intervención conservadora. No nos extraña, ni nos genera un problema personal. Es la posición que han tenido en los últimos 50 años en el Uruguay. Y no es que despreciemos al sector agropecuario, por el contrario, es un sector hiperdinámico. Pero ustedes me pueden decir que hoy el sector ganadero tiene dificultades, que el sector de los frigoríficos en cadena de valor tiene alguna dificultad. Hay sectores con dificultades y nosotros lo admitimos, el sector lácteo, el sector arrocero tienen dificultades. Lo plantean los sectores, lo plantea todo el mundo. Ahora, no se puede colocar todo en la misma bolsa, porque si no nos va a pasar un día que vamos a sentir lástima por los más poderosos y culpar a los más pobres de la situación que les toca vivir. Y a mí eso no me va a pasar. ¿Pudo hablar con la calle Pou? ¿De qué hablaron? ¿Concretaron algún encuentro en ese llamado telefónico? No, quedamos de fijarle una fecha, una reunión. Él quedó de responder si teníamos una reunión como la que hoy se tuvo con Martínez en el Ejecutivo, o si por el contrario venía a una reunión con 300 dirigentes sindicales. Seguramente en las próximas horas nos vamos a comunicar, pero tenemos un trato muy respetuoso desde hace mucho tiempo y ese respeto no se pierde por diferir en las ideas, porque en todo caso la diferencia de ideas es lo que fortalece una democracia, no es lo que la debilita. Como dijo en esta gira por el interior que el PIT-CNT avanzó en decisiones de Estado que no le corresponden. Bueno, yo creo que es errático. ¿Y cuál? ¿Sería cuál? La pregunta es cuál, porque titulares hay de todo tipo. ¿En qué cosa se colocó el movimiento sindical que no le corresponde? ¿Defendió la ley de negociación colectiva? ¿Le corresponde? Sí. ¿Defendió la ley de responsabilidad penal empresarial y bajó la accidentabilidad? ¿Le corresponde? ¿Trabajó una ley de empleo para personas con discapacidad? ¿Le corresponde? Sí. ¿Trabaja en el tema educativo? ¿Le corresponde? ¿Cuáles son las cuestiones de Estado? ¿Cuál fue el cogobierno que ejercimos con alguno de los presidentes que estuvo en los últimos 15 años? Ninguno. Este fue el movimiento sindical que le hizo más paros y movilizaciones a un gobierno de izquierda, de centro, de derecha de toda América Latina. Y no documentado por nosotros, documentado por los estudios de la Universidad Católica. Así es que sentimos enorme orgullo de tener un movimiento sindical independiente que no consulta ni a los partidos ni a los gobiernos para tomar decisiones, pero que es independiente, autónomo, pero para nada es indiferente. ¿Esta reunión con Martínez se da por cumplida la invitación? No, Martínez va a venir a lo que el PIT-CNT lo invitó el 9 de octubre a dar una charla sobre los temas del trabajo, la negociación colectiva y la producción, el 9 de octubre acá en la sede del PIT-CNT para 300 trabajadores.